Buenas noches, amados hermanos. Es una bendición volvernos a reunir hoy lunes 19 de mayo del 2025 a través de esta plataforma para continuar con las enseñanzas del primer libro de Samuel, capítulo 8. Enseñanzas que nos ayudarán a revisar nuestro caminar delante del Señor y nos darán la oportunidad de reflexionar, arrepentirnos por nuestras fallas, errores, malas decisiones y pedirle perdón con corazón contrito y humillado por los pecados cometidos. Dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Comenzando con la enseñanza de hoy, recordaremos que en 1 de Samuel capítulo 7 vimos cómo Samuel influye sobre el pueblo realizando una reforma espiritual que hizo que los israelitas eliminaran a los dioses filisteos, es decir, a los Baales y a Astarot. Los filisteos consideraron esto como un acto de rebeldía, así que los filisteos salieron en batalla contra Israel, pero Dios defendió a su pueblo con un fuerte trueno que asustó a los filisteos que salieron huyendo y los israelitas los persiguieron y mataron. El capítulo termina narrando que Samuel juzgó a todo Israel todo el tiempo que vivió e iba todos los años a Betel, Gilgal y Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Encontramos en este capítulo el triunfo de los israelitas contra los filisteos. Después de esa victoria, da la impresión que el pueblo estaría más dispuesto a seguir a Samuel. Sin embargo, veremos en el capítulo 8 que la fe de ellos seguía siendo débil. Los israelitas deseaban tener un rey y rechazaron a Jehová como su rey. En el capítulo 8 de 1 de Samuel se registra que el Señor consoló a Samuel diciéndole que el pueblo no lo había rechazado a él, sino que había rechazado al Señor mismo. Más tarde cambiarían su creencia sobre el arca del pacto como su fuente de protección por la suposición que el tener un líder fuerte sería la clave de su éxito. Otros territorios de alrededor eran gobernados por reyes. Sin embargo, por medio del profeta Moisés, el Señor dijo a Israel que era un pueblo único para él, lo que significaba que se le había escogido especialmente y se le había apartado del mundo para ser su pueblo y llevar a cabo la obra de salvar al resto de las naciones. La mayor parte de la ley de Moisés servía para recordar a los israelitas que eran diferentes de las demás naciones y les prometía grandes bendiciones si permanecían siendo así y no buscaban la aprobación y las riquezas del mundo. Claro está que el deseo de los israelitas de ser iguales a quienes los rodeaban no era un problema que existía solamente en esos tiempos antiguos. También en nuestros días vemos que hay miembros en la Iglesia del Señor esparcida por el mundo que desean vivir como la gente del mundo que los rodea, que no comparten las mismas creencias ni mandamientos, dejándose deslumbrar por los brillos de este mundo, las modas, etcétera, etcétera. Si no rendimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y no vivimos en comunión con Él, es posible que escojamos actuar de cierta forma en particular, porque todo el mundo lo hace, y perdamos así la bendición de formar parte del pueblo del pacto de Dios, porque como dice su palabra en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, no nos separemos del Señor. Ese es el secreto. Mantenernos en comunión con Él es vital. Oremos, congreguémonos y leamos su palabra. Dice el Salmo 119, versículo 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No depende, pues, hermanos, de nuestro estado de ánimo, si nos sentimos tristes, si nos sentimos alegres, si estamos fastidiados. No, cualquiera sea la circunstancia que vivamos, recurramos al Señor en oración, en alabanza, como fue dicho leyendo su palabra. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Él no nos dejará si nosotros no lo dejamos a Él. En Primera de Samuel 8 se nos enseña que la atracción de prácticas mundanas tentó a los israelitas y estos pusieron en peligro su posición de ser pueblo único y especial para el Señor. Dicho esto, entraremos a desarrollar el capítulo 8 que lleva por título Israel demanda un rey. Los acontecimientos que se narran en este capítulo ocurrieron aproximadamente 20 años después de la victoria en Eben-Ezer. Para revisar en detalle este capítulo, lo dividiremos en 5 temas. El primer tema: Samuel puso a sus hijos por jueces. Para ello, hermanos, leeremos los versículos del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Comienza el pasaje diciendo que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos por jueces en Israel. Es importante considerar acá 2 cosas. Primero, los jueces eran puestos por Dios. Sin embargo, dice que fue Samuel quien puso a sus hijos por jueces. Siendo Samuel de una trayectoria recta, una vida consagrada al Señor, por decirlo de alguna manera, es raro que tomara tal decisión sin recibir la indicación de parte del Señor. Segundo, Samuel puso por jueces a sus hijos cuando había envejecido, lo que nos lleva a pensar que sus hijos eran adultos. Esto implica que Samuel era un hombre casado, que tenía responsabilidades de hogar, además de las responsabilidades de sacerdote, profeta y juez. Era una persona muy ocupada. Su vida estaba dedicada por completo al servicio del Señor. Podemos preguntarnos, ¿qué pasó cuando Samuel envejeció? ¿Repitió el mismo error de Elí, designando a sus propios hijos para que sean sus sucesores, pasando por alto sus pecados? ¿O es que los hijos de Samuel ya adultos decidieron no seguir el camino de su padre? La Biblia no hace referencia a ello. Solo podemos ver que es un tema recurrente en los hijos de algunos líderes, como Elí, Samuel, David, que resultan decepcionantes. La tragedia del hijo de David, Absalón, ocupa una gran parte del relato de Segunda de Samuel, en los capítulos del 13 al 19. Vemos allí, lamentablemente, el manejo deficiente de David en el conflicto familiar surgido por el mal comportamiento de uno de sus hijos, desembocando en una guerra civil. Esto nos recuerda hoy que la responsabilidad de la paternidad es tan exigente e importante como todas las demás ocupaciones dadas por Dios. Lamentablemente, aún actualmente, algunas veces los líderes, pastores y hermanos influyentes de la Iglesia del Señor no hacen un buen balance de sus labores y responsabilidades, descuidando un poco la responsabilidad de formación de los hijos. Se corre el riesgo que a futuro los hijos presenten carencias en valores y principios morales, resiliencia y poca capacidad para manejar el estrés, falta de disciplina, llevándolos a tomar malas decisiones. Aún así, también sabemos que incluso los padres más dedicados pueden enfrentar el dolor de tener hijos rebeldes,
por la fuerte influencia que ejerce la sociedad en su conducta, más aún en estos tiempos peligrosos y malos en que vivimos, apartándose del camino del Señor. Algunos regresan, otros no. Nos queda seguir orando por los que aún no toman la decisión de volver al Señor. Cuán doloroso es para los líderes cuando sus hijos permanecen separados del Señor, pero ellos tienen que seguir fiel y firmemente sirviendo al Señor, clamando a Dios por sus hijos que no están en los caminos correctos del Señor. Ser padres es una responsabilidad que requiere continua oración, amor, sabiduría, responsabilidad, constancia y gracia de Dios. Al final de cuentas, ser padre, ya sea que los hijos traigan alegrías o decepciones o algo de las dos, es depender de la gracia y la misericordia de Dios y esperar la redención de Dios por encima de lo que vemos en nuestra propia vida. En cuanto a los nombres de los hijos de Samuel, ambos de origen hebreo, tenemos que su primogénito se llamó Joel, que significa Jehová es Dios, y Abías significa Jehová es mi Padre. Sin embargo, no hicieron honor a sus nombres. Siendo jueces en Berseba, no anduvieron por los caminos del Señor. No siguieron el camino piadoso y justo de Samuel, su padre. Aunque él fue un líder fiel al Señor, sus hijos no siguieron su ejemplo de integridad. En lugar de servir al pueblo con justicia, usaron su posición para su propio beneficio, tal como lo hicieron los hijos del sacerdote Elí, aunque no se menciona en este caso pecados sexuales. Los hijos de Samuel se desviaron tras la avaricia. Podemos decir entonces que la codicia fue el motor principal de su corrupción. Su motivación no fue la justicia ni el temor a Dios, sino el deseo desordenado de enriquecerse. Aceptaron sobornos, que es una clara forma de corrupción. Los jueces debían tomar decisiones justas basadas en la ley de Dios, pero ellos aceptaban dinero o regalos a cambio de decisiones favorables, corrompiendo el sistema legal y dañando la confianza del pueblo en la justicia. También dice que pervertieron el derecho como consecuencia de la avaricia y los sobornos, distorsionaban juicios justos, torciendo las decisiones legales a favor de quien pagara más, en perjuicio del inocente o del pobre, siendo esto una grave injusticia y violación a la ley de Dios. En Éxodo 23:8 se nos manda claramente: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. En Deuteronomio 16:19 dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y en 1 de Timoteo 6, en el versículo 10, nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amados, el Señor no quiere eso para ti ni para mí. Por eso nos dice esta noche, en el siguiente versículo, en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Por eso, hermanos, es tan importante y necesario estar en comunión con el Señor cada día de nuestras vidas, porque alejados de Él nada podemos hacer, es decir, nada agradable a Él, sino que con una visión escasa tropezaremos y tomaremos malas decisiones. Con esta explicación pasaremos al segundo tema, la petición de los ancianos de Israel de un rey, para lo cual
Leeremos los versículos 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Importante tener eso en mente. Vemos pues que los ancianos de Israel, insatisfechos por la conducta de los hijos de Samuel y sabiendo que Samuel ya había envejecido y no tenía dignos sucesores para que juzgaran a Israel, le pide que les constituya un rey. Pero el desagrado del Señor se debió a que Israel quería ser como todas las naciones, siendo un pueblo único y especial para Dios. En Deuteronomio 4, en los versículos del 7 al 9, el Señor a través de Moisés le dice al pueblo de Israel: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo ahora delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero al parecer, Israel se olvidó. Israel fue dirigido por Dios y siempre puso hombres para que en cierto sentido gobernaran, juzgaran, dirigieran, aconsejaran, enseñaran a Israel. Estuvieron los jueces, antes estuvo Josué, Moisés, Abraham. Israel nunca estuvo desamparado, siempre tuvo un liderazgo, pero ellos querían ser como las demás naciones. Israel, pueblo escogido del Señor, no podía ser como las demás naciones, así como ahora la iglesia del Señor no puede ser como el mundo o como denominaciones que no respetan los mandamientos de Dios. La iglesia debe ser luz al mundo, ser testimonios vivos, que se diferencien del resto de la sociedad. Pero actualmente vemos que se quiere llevar modas y tendencias a la iglesia para complacer a las personas antes que a Dios. La iglesia de Dios no está para complacer a las personas y decir lo que les agrada oír, sino para dar a conocer el mensaje verdadero del Señor. Estamos viviendo una época en la que todos se ofenden y muchos eligen ser políticamente correctos en las palabras. Debemos ser respetuosos, sí, pero recordemos siempre que los principios de Dios son innegociables. La iglesia no puede ni debe ser como el mundo, sino una luz para el mundo. Israel debió haber sido un testimonio de lo que significa ser gobernados por Dios y los beneficios y privilegios que se pueden tener cuando Dios gobierna sobre su pueblo. En victoria y con esa paz sobrenatural. La corrupción de los hijos de Samuel llevó a una crisis de liderazgo, provocando que los ancianos de Israel pidieran un rey para que los gobierne como las demás naciones. Y con ello se marcaba un punto de inflexión, de cambio, en la historia de Israel, el paso del periodo de los jueces al de la monarquía, comenzando con Saúl, como lo estudiaremos en el próximo capítulo. Es importante mencionar que el pueblo no se quejó del liderazgo de Samuel como lo hizo con Elí. Se quejó de los hijos de Samuel. Samuel fue uno de los hombres más consagrados de la Biblia, íntegro en todas las cosas que hizo,
pero al final sus hijos adultos tomaron sus propias decisiones, por cierto, equivocadas. Si bien es cierto, los ancianos no se equivocaron acerca de los hijos de Samuel, no fue sabio de parte de ellos pedir un rey como las demás naciones de la tierra, que obviamente no buscaba a Dios de corazón y no era apto para liderar. A menudo nos metemos en problemas al querer ser como el mundo, cuando más bien deberíamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos ejemplo en Jueces 8, versículo 23, cuando se le ofrece a Gedeón el trono sobre Israel. Él se negó diciendo: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Este era el corazón de todos los jueces y la razón por la que Israel estuvo 400 años en la tierra prometida sin un rey de carne, por decirlo, sino que Dios mismo era su rey. En sí mismo, el deseo de tener un rey no era malo, sino que fuera como todas las naciones. Dios sabía que un día Israel tendría un rey. 400 años antes de esto, Dios le dio instrucciones a Israel sobre su futuro rey. En el plan de Dios para Israel estaba seleccionado un rey, como lo podemos leer en Deuteronomio 14, en los versículos del 14 al 20. Por razones de tiempo no lo haremos ahora, pero ustedes lo pueden revisar en casa, hermanos. Pasemos ahora al tercer tema. Samuel ora y Dios le responde. Se encuentran los versículos del 6 al 9. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las naciones que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel no recibe con agrado la petición de los ancianos. Sin duda, Samuel fue herido por el hecho que sus hijos fueran rechazados. Naturalmente hablando, sentimos más dolor cuando rechazan o agreden a nuestros hijos que cuando nos rechazan a nosotros mismos. Pero más que eso, Samuel vio los motivos impíos detrás de la petición de los ancianos de tener un rey. Se lamenta y ora al Señor. Esto es lo que los hijos de Dios debemos hacer siempre que sintamos desagrado, tristeza, preocupación o cualquier otro sentimiento negativo. Somos el remanente de Dios, como lo fue Samuel en ese tiempo. Entonces debemos hacer como Él, acercarnos al Señor en oración, buscarlo en oración. Es un error en nuestra vida llevar cargas pesadas en lugar de entregárselas al Señor, preocuparnos en vez de confiar en el Señor. En respuesta, Dios le revela a Samuel que el pueblo no lo rechazó a él, sino a Dios mismo para que no reine sobre ellos. En las palabras "no te han desechado a ti", percibimos que Dios consuela a Samuel. Es como si Dios dijera: Samuel, no le tomes de manera personal,
no te están rechazando a ti, sino a mí. Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Esto no fue porque su petición haya sido buena o correcta, sino porque Dios iba a enseñarle algo a Israel a través de eso. Algunas veces, cuando insistimos en tener algo que no es bueno, Dios nos permite tenerlo para enseñarnos lo que no nos conviene y lo que debemos de pedir correctamente. De hecho, Israel abandonó a Dios al pedir un rey. Cuando los ancianos de Israel pidieron un rey, ellos pensaron que mejores políticas o un mejor gobierno podrían satisfacer sus necesidades. De haber sido fieles a Jehová como su rey en el cielo, no necesitarían un rey en la tierra. Hay en este pasaje un sentido en el que su rechazo a Dios como rey resulta profético. Cuando Jesús fue presentado delante de Pilato, la multitud judía declaró: «No tenemos más rey que César», según está escrito en Juan capítulo 19, versículo 15. Jesús fue un rey rechazado. Volviendo a 1 Samuel capítulo 8, el verso 7. El Señor le dice a Samuel que oiga la voz del pueblo y que le advierta y explique cómo los trataría el rey que reinaría sobre ellos. El objetivo de Samuel fue simplemente advertirles de las tremendas consecuencias que tendrían. Si Israel elegía este rumbo, Dios quería que lo tomaran como una decisión informada. Así que Jehová le dijo a Samuel que le mostrara cómo los trataría el rey que reinaría sobre ellos. Entramos ahora al cuarto tema, la advertencia de Samuel. Para ello leeremos los versículos del 4 al 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que arren sus campos y sigan sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. En este pasaje, Samuel advierte al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey como ellos lo piden. Esto incluye la explotación, el trabajo forzado, entre otras cosas. La información, hermanos, crea responsabilidad. Al decirle esto a Israel, Samuel no solo les ayudó a tomar una decisión informada, sino que incrementó su responsabilidad de tomar una decisión correcta. Ellos podrían decidir y no decir posteriormente no sabíamos. Tendrían suficiente información para sopesar los beneficios contra las desventajas. Los reyes de las naciones son totalitarios, opresores, exigentes. Vienen a tomar y no a dar, a ser servidos y no a servir. Tomarán a sus hijos y a sus hijas para los trabajos pesados. Tomarán lo mejor de sus tierras a sus siervos, y además de lo que diezman al Señor, tendrán que diezmar al rey, exigiendo un tributo para sostener la monarquía. Serán ustedes sus siervos, y cuando ya no puedan más a causa de la opresión del rey que han elegido, clamarán al Señor, mas no le responderá en aquel día. Lo mismo
que sucede en Jueces cuando abandonaban a Dios y se iban tras dioses ajenos y se postraban ante imágenes. Entonces Dios les dijo: yo no los voy a ayudar más. Israel terminaría clamando debido a que quisieron un rey por motivos impíos y no espirituales. Así que Dios dejaría claro que Él era el rey que ellos habían elegido. Si Israel hubiera esperado por el rey de Dios, no tendrían necesidad de clamar. En el contexto de Primera de Samuel, se les estaba advirtiendo de un rey opresor, y cuando esto sucede, el pueblo sufre. Pasamos ahora al quinto y último tema, donde estudiaremos la persistencia del pueblo en los versículos del 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Claramente notamos en este pasaje que, a pesar de las advertencias de Samuel, el pueblo insiste en su petición de tener un rey como las demás naciones. Y Dios les daría su rey. Su rey, el rey que ellos estaban pidiendo, sería Saúl. Después que éste falle, Dios le daría a Israel un rey que él mismo se había provisto, a David, basados en Deuteronomio capítulo 17, los versos 14-20 que fue nombrado anteriormente. Podemos decir que Dios ya tenía previsto que Israel fuera una monarquía. Tal vez hasta podríamos decir que si Israel no hubiera abandonado a Jehová en ese momento, Dios hubiera hecho a David el primer rey humano de Israel. Cuando el Señor le dice a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos, podemos notar que hay una gran diferencia entre la autorización divina para el ascenso de Saúl como rey y la selección de David para una función. El Señor dice de David: me he provisto de rey, en contraste con Saúl, que el Señor le da al pueblo su rey. Es decir, en Saúl vemos esa voluntad permisiva, pero la perfecta en David. Si traemos esta palabra a nuestro tiempo y realidad, podemos ver que muchas veces tenemos gobernantes opresores, gente que no busca a Dios y por lo tanto todo a su alrededor es corrupción. Dicen buscar igualdad para complacer grupos y así ganar el favor de las personas. Y esto sucede cuando elegimos a gobernantes sin mayor compromiso, de acuerdo a nuestro entendimiento, inclusive dejándonos llevar por emociones. Este me gusta, este no me gusta. Y luego, cuando pasa un tiempo y nos damos cuenta que su labor es nefasta, nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos ayude. Cuando lo que debemos hacer, en principio, hermanos, es orar y elegir a los gobernantes con la sabiduría y entendimiento que el Señor nos da, siendo guiados por el Señor mismo. En el verso 20 de Primera de Samuel capítulo 8, el pueblo dice: nosotros seremos también como todas las naciones. Este nunca fue el objetivo de Dios para Israel. Dios quería hacerlo su especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa, como está escrito en Éxodo 19, versículo 6. Dios quería hacer de Israel algo especial y ellos quisieron ser como todas las naciones. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, amados hermanos, y nos dice en tiempo presente: y vosotros me seréis
un reino de sacerdotes y gente santa. Pero como Él es un caballero que no nos obliga a nada, sino que nos da libertad para elegir, debemos de tomar esa decisión. La decisión de aceptarlo como nuestro Rey y nuestro Señor, el que gobierna nuestra vida, el Rey de Reyes. Es el Rey que da y que no quita. Jesús dijo sobre sí mismo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Está en Mateo capítulo 20, versículo 28. Hermanos, queremos elegir y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Rey, el que gobierna nuestra vida. Solo en Él encontraremos perdón de pecados, salvación, vida eterna y su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál será nuestra decisión, hermanos? ¿Seguir el camino de santidad que implica decir no al mundo y sus tentaciones y sí a Dios? Si esto ocurre y es la voluntad del Señor, que nos rindamos a Él porque Él tiene bendición de vida eterna para cada uno de nosotros, y nos rendimos al Señor y le decimos: ven y toma el trono de mi corazón. El Señor quiere que esa sea nuestra decisión en esta noche, hermanos, que si oímos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón, porque hoy es el día de salvación. El Señor quiere entrar en nuestro corazón, reinar, y si ya está en tu corazón, que el Señor siga y permanezca hasta el tiempo que sea el momento que Él nos llame a su presencia, que Él reine mientras estemos acá. Él quiere darnos su amor y su gracia para que nos guíen en cada paso en nuestra vida. El Señor los bendiga, amados hermanos. Reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí. Soberano, reina en mí, reina en mí, soberano.